Mucho ojo porque si estás invirtiendo en bolsa ahora mismo estamos ante una de las mayores manipulaciones que pueda haber durante los últimos años. Incluso esto, como ya te dije en su momento, solo acaba de empezar. Y no me refiero a ese famoso aviso de Donald Trump cuando anunciaba que había que comprar acciones justo antes de haber anunciado esa prórroga de los aranceles durante 90 días, dejando un arancel de 10% a todo el mundo y dejando fuera a China. Me refiero a lo que va mucho más allá, porque evidentemente Donald Trump no sería muy inteligente si aprovechara esto en su propio beneficio. Y quiero que veas en este vídeo, vamos a analizarlo paso a paso, vamos a ver los implicados, vamos a ver a quién puede estar ayudando Donald Trump con todo esto, vamos a ver lo que tú tienes que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque esto solo acaba de empezar y aunque puede tener buenos resultados a lo largo del tiempo, en el corto plazo te puede generar una cierta incertidumbre que te puede dejar fuera del mercado. Vamos a ver lo que nadie te ha contado, cómo se manipula el discurso en estos casos, vamos a ver las partes interesadas, vamos a ver hacia dónde nos puede llevar todo esto y veremos también al final del vídeo una valoración y valoraremos como si fuera una empresa el índice SP500 para ver qué escenarios nos podemos encontrar los próximos meses. Así que suscríbete, dame un like y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo, porque no me enrollo más y vamos al lío. Ya estuvimos viendo cómo Donald Trump había anunciado recientemente algo que había causado un revuelo muy bestia a nivel mundial, en el comercio mundial y sobre todo en los mercados financieros, que eran estos aranceles que parecían bastante desproporcionados, que encima habían utilizado un método de cálculo que no tenía ningún sentido a nivel de, si me querías decir que estos son aranceles recíprocos que le estás poniendo a tus socios comerciales y a otros países, vimos que esto causó bastante incertidumbre en las bolsas y no es para menos, pero también veíamos que podía tener algo que ver con lo que ya el propio Donald Trump hace muchos años escribió en su libro de El arte de negociar o el arte del acuerdo, como lo queramos llamar, que básicamente se trataba de decir de en la negociación irse a un extremo para luego acabar en un punto que es más favorable para la primera persona que ha sido la que ha propuesto algo más como desorbitado, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que ya desde su anterior legislatura, pues todo esto muchos países lo saben. Si lo sabemos nosotros aquí en nuestra casa en calzoncillos, ¿cómo no lo van a saber el resto de países del mundo? Por lo tanto, cada vez más le está costando mucho negociar con otros países y por eso ha tenido que llevarlo a aranceles, digamos, como vemos en este caso, bastante extremos, cosa que él mismo saben realmente que esto no es bueno para la propia Estados Unidos, ¿vale? Al final esto es una guerra contra China, no contra el resto de socios comerciales, podríamos decir. Aquí ya empezaban a salir grandes inversores, famosos inversores, como en el caso de Bill Ackman, que ya le pedía una pausa de 90 días, esto mucho antes de que lo anunciara Donald Trump, mucho antes, me refiero a pocos días, porque ya sabes que esto cambia cada día al golpe de tuit, pero ya se estaba empezando a hablar de que Bill Ackman y muchos otros inversores estaban empezando a decir, como el propio Druckenmiller, Larry Fink de BlackRock, Jamie Dimon, grandes banqueros estaban empezando a decir que esto empezaba a ser bastante desorbitado. Incluso el propio Bill Ackman en este tweet, esto es un fragmento del tweet que puso, ya estaba empezando a hablar de algo que a mí me parece clave en todo esto, que es que están empezando a destruir la confianza en negociaciones tan agresivas, incluso con el tono que tiene Donald Trump, esto lo que te está haciendo es que estés perdiendo la confianza de muchos otros países de cara a Estados Unidos, ¿vale? Esto incidía mucho Bill Ackman y a mí me parecía súper importante. Y esto principalmente también es porque estos grandes referentes dentro de las finanzas de Estados Unidos lo que dicen es que les recuerda bastante algo que seguramente también tiene muy claro el gobierno de Donald Trump del precedente este que tenemos de la ley del Smoot-Hawley, que esto fue en el año 1999, en el crack del 29, poco después, en el año 30 fue aproximadamente, donde, que ya sabes que Estados Unidos en ese momento estaba pasando por una recesión bastante importante, estaba empezando una crisis que luego se agravó más de lo que posiblemente podría ser desde el principio, y esto fue una ley que hicieron en aquel momento para proteger al agricultor de Estados Unidos de otros agricultores externos que podían producir más barato. Esto lo que hizo fue que el gobierno de Estados Unidos puso aranceles a 20.000 productos de otros países. Como veis aquí, se llegaron a incrementar hasta un 60% los aranceles que tenían puesto Estados Unidos a otros países. Esto al final lo que hizo fue que pasaran las tasas de paro, digamos, de desempleo, que en aquel momento ya estaban cercanas al 10, que se llegaran incluso a magnificar los próximos años hasta el año 33, hasta el 25%. Las exportaciones cayeron un 50%, las importaciones y exportaciones, el comercio, digamos, de Estados Unidos con otros países cayó un 50% y esto lo que hizo fue agravar mucho más todo lo que es esta crisis, que ya estaba no solo en Estados Unidos, sino que estaba a nivel internacional, porque luego también otros países como Canadá, como Alemania, como Francia, también acabaron respondiendo poniendo aranceles a Estados Unidos. Por lo tanto, todo esto se llegó a magnificar mucho más de lo que llegó a ser al principio. Y lo que no quieren es que vuelva a pasar lo mismo, porque parece y se están haciendo muchas similitudes con la guerra comercial que tenemos abierta o que se está empezando a abrir hoy en día con lo que pasó en aquel momento. Después de todo esto y aquello que decíamos de que los grandes inversores estaban pidiéndole a Trump una pausa de 90 días en esto, casualmente el lunes pasado lo que estuvimos viendo es que ya la propia CNBC se hacía eco de que posiblemente Trump estaba
considerando 90 días de pausa en los aranceles, incluso excepto con China. Al momento salió la Casa Blanca a desmentir todo esto, incluso el propio Donald Trump también dijo que no tenía ningunos planes de suspender los aranceles. El día siguiente fue cuando estuvimos viendo como nada más abrir el mercado de Estados Unidos empezó por su propio Twitter a decir que era el mejor momento de comprar, y poco después fue cuando anunció precisamente esta pausa de 90 días, que no es como tal una pausa, al final es decir que van a posponer estas negociaciones de aranceles recíprocos en teoría para los próximos 90 días, pero que todos los países se quedaban con un arancel del 10%, salvo China, que sería del 125%, que da igual, al día siguiente China le replicó, lo volvió a subir y tal. Es una guerra abierta, pero evidentemente este arancel no tiene ningún sentido. En ese momento se dispararon las acciones, como puedes ver, las que más habían caído, sobre todo tecnológicas. Vemos aquí como Nvidia y Tesla llegaron a subir alrededor de un 20% o más, y los índices de Estados Unidos llegaron a subir entre un 8 y un 12%, teniendo subidas que no veíamos desde los años 2000 y subidas incluso en algunos casos que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, como ya te comenté. Y aquí salió Donald Trump diciendo que estos aranceles que había pospuesto, que había dicho que iba a negociar durante un tiempo, era porque la gente estaba bastante nerviosa y asustada. Y al momento ya empezaron a salir las siempre. Goldman, que recientemente había dicho que ya pronosticaba una recesión para este año, al momento salió diciendo que después de la pausa arancelaria, que luego realmente ya no esperaba una recesión para este año. Al mismo tiempo también el propio asesor de Donald Trump, Peter Navarro, salió diciendo en su momento que la caída esta que había tenido las acciones, que no había sido, como ves aquí, nada del otro mundo, y dijo algo que es bastante clave, que estos aranceles al final lo que van a financiar es este recorte de impuestos que tiene planeado Estados Unidos, que si recuerdas, Donald Trump en su campaña ya decía que a las empresas iba a bajarles los impuestos, este famoso impuesto de sociedades que ya bajó en su anterior legislatura. Lo que pasa que al final lo que tienen que hacer es dejarse lo malo para el principio, toda esta guerra arancelaria, acabar con este conflicto y con esta guerra con China, que esto no va a acabar nunca, o al menos a corto plazo, y todo este recorte de gastos del propio gobierno para luego poder financiar toda esta bajada de impuestos que tiene prevista. Y todo esto parecía funcionar bastante bien, ¿no? Porque Donald Trump también al principio lo que quiere es que no suban la inflación, que no suban mucho los precios, que sí que se te pueden disparar por parte con los aranceles, como ya estuvimos viendo también y como veremos un poco por encima, pero también se había encargado de que, evidentemente, el precio del barril de petróleo estuviera bajo. De este panorama, evidentemente, genera incertidumbre sobre el consumo de petróleo en los próximos días, igual que pasó con el tema del COVID, y esto hace que la cotización del crudo pues caiga, a medida que se espera un estancamiento del consumo y sobre todo de las cadenas de suministro a nivel mundial. Y al mismo tiempo, Donald Trump ya sabe que puede tirar del fracking cuando quiera para bajar el precio del petróleo. Sabes que el precio del petróleo es que esto suba, al final es algo que impacta directamente y muy rápido sobre el crecimiento de los precios. Por lo tanto, le interesa que para que no se genere esta inflación, que ya puede generar por un lado por los aranceles, que por el lado del petróleo, que caiga. ¿Vale? Y al mismo tiempo también lo que quiere es un dólar débil, un dólar más débil, y esto ves que lo está consiguiendo también con todo este tipo de iniciativas porque el euro se está apreciando bastante respecto al dólar, que en términos históricos no es nada, pero después de toda la revalorización que llevaba el dólar respecto al euro, pues al final está haciendo que el euro se aprecie frente al dólar. Pero le pasaba algo que era lo que decíamos, y esto era lo que realmente no le ha acabado de cuadrar y por lo que posiblemente ha tenido que cambiar o recoger cable tan rápido, era el tema de la venta de los bonos del gobierno. Ya sabes que al final lo que quiere, ya lo estuvimos viendo, lo que quiere el gobierno de Estados Unidos es bajar el tipo de interés para poder financiarse, que tiene que este año le vencen el 33% de la deuda pública que tiene Estados Unidos. Y claro, ahora mismo la tiene una media de un 3,2% aproximadamente. Imagínate si la tiene que financiar a estas tasas actuales del 4,5 o 5%. Evidentemente lo que quiere es que eso baje. Por eso también está intentando presionar a la Reserva Federal a que baje los tipos. Pero en este escenario de incertidumbre lo que esperaba es que los inversores, como sucedió en un primer momento, es que se fueran a refugiar en el bono de Estados Unidos, pero ya en un momento de tensión, de desconfianza quizá hacia Estados Unidos y sobre todo porque posiblemente pueda estar China detrás también vendiendo bonos, como ahora veremos, esto se disparó hasta el 5%. Ves que en un primer momento se empezó a corregir, pero luego se disparó bastante. Se disparó bastante porque, como te digo, ya hay rumores de que es China la que podría estar vendiendo estos bonos de Estados Unidos, ¿no? Para depender cada vez menos de ellos y por eso también están comprando oro como puñeteros locos. Lo que pasa es que esto no lo sabremos hasta dentro de un tiempo, por eso sería un poco especular. Y luego, cuando Donald Trump tomó la decisión esta de posponer los aranceles, evidentemente ya esta rebaja del bono a 10 años, esta subida, digamos, de las rentabilidades porque los inversores estaban vendiendo, pues al final se alivió. Que luego, además, salió Donald Trump diciendo el mercado de bono va bien. Cuando le preguntaron en rueda de prensa por el mercado de bonos, dijo que el mercado va bien, tuvo un pequeño problema
pero lo acabó resolviendo rápidamente, o sea que él mismo se acabó respondiendo al tema de por qué había bajado los aranceles. En este caso, cuando se habla de manipulación no lo centremos solo en que Donald Trump se puede estar enriqueciendo y haciendo operaciones por su cuenta. De hecho, sería poco inteligente por su parte aprovechar todo esto y hacer inversiones públicamente, ya sea a nombre suyo, de su familia o amigos. Pues aquí es un tema de cuándo se dicen las noticias, en el momento en el que te las dicen y cómo te las dicen, ¿vale? Generar volatilidad en el mercado, ya sabes que la incertidumbre es lo que menos le gusta a los inversores, y en este caso, al mismo tiempo, también esa incertidumbre, esa volatilidad en el mercado es cuando te permite poder generar las mejores rentabilidades a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ya no es un tema solo de que Donald Trump se pueda beneficiar con esto, que es lo de menos, es una persona que ya es millonaria. Estamos hablando más de los grupos interesados alrededor de Donald Trump, y será lo que iremos viendo. Vemos cómo han salido un montón de noticias acusando a Donald Trump de manipulación. No tan solo es un tema de por avisar a que la gente comprara, incentivar a que la gente comprara, sino es más por este movimiento, este cambio en la hoja de ruta de un momento a otro, donde ya sabes que a golpe de tweet, como te digo, cada hora pueden cambiar las cosas. Incluso en este momento que estamos viendo este vídeo, seguramente a las 2 horas esté cambiando todo el panorama. Y eso lo estamos viendo y eso genera oportunidades. Y cuando tú tienes a gente detrás que pueda aprovechar esas oportunidades, ahí es donde Trump no solo consigue tener contentitos a sus amigos, sino encima tener ese apoyo que necesitará, o ese respaldo que necesitará para implementar unas ciertas políticas más adelante. Al mismo tiempo también estuvimos viendo como incluso el propio encargado al mando, digamos, el representante de comercio de Estados Unidos, había enterado realmente de que Trump había pospuesto esos aranceles, o había hecho esa pausa con ese arancel del 10% a todo el mundo, pero se había enterado por Twitter, o sea que ni el propio presidente de Estados Unidos había hablado con el responsable de ejecutar o implementar todos estos aranceles, por decirlo de alguna manera. Para que nos hagamos una idea de cómo se está gobernando ahora mismo en Estados Unidos. Aquí ves cómo se sigue hablando de manipulación. Al final lo que se está diciendo es que los que tienen que investigar son la SEC, que es el responsable de los mercados financieros en Estados Unidos, el supervisor de los mercados financieros en Estados Unidos, pero es que Paul Atkins, que es el responsable ahora mismo, el presidente, lo ha puesto recientemente Donald Trump al mando. Por lo tanto, poco le va a investigar. También la oposición, como siempre, pues ha aprovechado la carroña para echarse encima de Donald Trump. Aquí tenemos senadores demócratas, como están pidiendo que se investigue a Donald Trump. Tenemos también otro por aquí, ligado también al Partido Demócrata. Tenemos noticias donde nos hablan donde los demócratas están continuamente, evidentemente porque saben cómo funciona el tema, diciendo que debería investigarse lo que está haciendo Donald Trump, y ahora veremos un poquito más de esto. Pero bueno, tampoco tiene mucho que decir porque ya hemos hablado alguna vez de cómo posiblemente o presuntamente habían podido estar aprovechándose de noticias, de decisiones que podía tomar el gobierno de Estados Unidos para invertir en su propia inversión, ¿vale? En sus propias inversiones. Y vemos como los miembros del Congreso pues han generado rentabilidades mejores incluso que la de los fondos de cobertura en los últimos años, la propia Nancy Pelosi generando rentabilidades estratosféricas muy por encima de los mejores inversores de todo el mundo, y al final es porque tenían o presuntamente tenían más información que el resto del mercado que les permitía aprovechar ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos como el propio Richard Painter, que este fue ex abogado jefe, como ves aquí, de ética en la Casa Blanca desde el año 2005 al 2007, en aquel momento estaba Bush, y ahí también tuvimos ciertos problemas, más en este caso ligado al trato de favores. En aquel momento se hablaba de Bechtel, que es una empresa más ligada a la construcción de infraestructuras, y vemos como ya empezaba a recibir contratos importantes para reconstruir Irak, una guerra que aparentemente era innecesaria. Veíamos como esta empresa se beneficiaba bastante de todo esto porque obtuvo contratos bastante interesantes. Y el presidente de esa empresa, casualmente en aquellos momentos, pues fue designado precisamente por George Bush como consejero de exportación del propio presidente, ¿no? O sea, tenía un cargo público y eran empresas que estaban al final relacionadas con todo esto. Al mismo tiempo también tenemos ejemplos de empresas como Halliburton, que eran empresas ligadas al petróleo, como en aquel momento pues el presidente también de esta compañía, el CEO y presidente de esta compañía, estuvo ligado anteriormente como secretario de Defensa en Estados Unidos, y luego ya con Bush al mando fue cuando estuvo como vicepresidente de los Estados Unidos, junto con Bush, como te digo. Y esta empresa también, ligada a Irak, Irán, Libia, recibió muchos contratos, es aquí contratos millonarios, y precisamente y presuntamente también por el trato que tenía el propio presidente y CEO de la empresa con el presidente del país de aquel momento. Este mismo trato de favores y ayudas a tus amigos y tal, podríamos ver que está pasando ahora mismo con Estados Unidos. Aquí fíjate que se habla de los megadonantes de la campaña de Estados Unidos, tenemos a muchos celebridades conocidas y empresarios conocidos y gente ligadas al sistema financiero que financiaron la campaña de Trump, como suele pasar en estas cosas, ya sabes que es medianamente público
en este caso, pues aquí ya se empieza a hablar de cómo va a devolver Trump este favor a sus donantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aquí, en estas noticias donde se habla también, donde se acusa de manipulación a Donald Trump, que las estarás viendo por todos los lados, estás viendo cómo los demócratas piden que se investigue si la volatilidad de estas últimas jornadas, como digo, no ha sido provocada para beneficiar a los donantes de la campaña electoral. Evidentemente, si el partido de la oposición te está diciendo que esto se debe investigar, es porque saben que esto pasa. Lo que pasa que ahora que están en la oposición, pues evidentemente el muerto va para otro, ¿no? Pero esto no es loco que pase cuando ya normalmente el sistema financiero siempre se entera antes, evidentemente, que el resto del mercado, ¿no? Pues si encima de todos estos donantes que hemos visto de Donald Trump antes, si cogemos la lista y filtramos por los que están ligados al sistema financiero, concretamente, vemos que en total, de los que han donado en la campaña de Trump, públicamente hay 458 millones de dólares que vienen ligados del sistema financiero, entre los cuales tenemos a Ken Griffin, que ya estuvimos hablando de él, uno de los mayores hedge funds del mundo. Tenemos también por aquí a algunas conocidas, como el que veremos ahora un poquito más tarde, que es Charles Schwab, pero fíjate que esto, al final, si todos estos están apoyando la candidatura de Donald Trump, al final siempre es con el hecho de obtener algo a cambio. No siempre, pero evidentemente, y más Trump, que ya sabemos que históricamente ha estado muy ligado al sistema financiero, porque también es necesario para sus propias inversiones personales y de sus propias empresas, pues evidentemente tiene buenos contactos en el sector, ¿no? Además también de sus propios asesores, que se ha sabido envolver bastante bien, ¿no? En este caso tenemos a Paul Atkins, que ya hemos hablado de él, el presidente actual de la SEC, que ya anteriormente trabajó para la SEC, pero también es una persona que está bastante a favor de la desregulación financiera, que es algo que ya vimos y en su momento cuando estuvimos analizando lo que quería hacer Trump en su legislatura, estuvimos viendo que era muy importante el hecho de desregular todo el sistema financiero. En parte, desregular el sistema financiero, y esto necesitas pues que la persona que está ahí al mando de este organismo teóricamente independiente, que te ayude un poquito, que te eche una mano, ¿no? Y encima, pues, si te echa una mano en no investigarte ahora que presuntamente estás también manipulando el mercado, pues evidentemente mejor que mejor. Aquí tenemos también el caso de Scott Bessent, que para mí es el secretario del Tesoro actualmente de Estados Unidos, una persona súper potente, súper bien formada, viene de Goldman Sachs, es una persona que siempre se habla mucho de que tiene grandes referencias en el sector, y no me extraña, también ha estado trabajando junto con Soros y con Druckenmiller, y concretamente aquí puede haber también cierto conflicto de intereses. Primero, es una persona que ya conoce el sistema financiero como tal, y luego encima tiene un hedge fund que concretamente se encarga de invertir en situaciones macro y geopolíticas. Por lo tanto, como te digo, esto agrava más lo que podía ser el propio conflicto de intereses. Se ha hablado alguna vez, pero bueno, ya sabemos que normalmente esto en Estados Unidos funciona de otra manera y se la pela todo, ¿no? Pero esto seguramente si pasara aquí pues nos estaríamos quejando un poco. Pero bueno, sí que es bueno tener a gente buena al mando, pero en gente que puede tener cierto conflicto de intereses también con el tipo de decisiones que están tomando, y gente que también puede llegar incluso a tener poder de influencia sobre Donald Trump para qué decisiones tomar, que se pueden beneficiar porque tiene productos de inversión concretamente ligados a eso, que les puede beneficiar ese tipo de decisiones y que son, al final se benefician de acertar o no ese tipo de cosas, pues si tienes información antes que nadie, pues evidentemente vas a acertar, ¿no? Entonces es un conflicto de intereses bastante interesante en este caso. Luego también tenemos el caso de Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, que este es el fundador de Cantor Fitzgerald, que es, podríamos decir, es una empresa de servicios financieros, pero más ligada al negocio institucional, ¿vale? Bastante especializada con temas de renta fija y mucho con equity. Pero como te digo, es a nivel institucional. También tenemos el caso de Stephen Miran. Todos estos son asesores, digamos, o gente del entorno cercano de Trump dentro de su presidencia, ¿vale? Que tienes a Stephen Miran, que es el último que vamos a ver, que es presidente del Consejo de Asesores de sus economistas. Trabajó en que tiene un cargo de responsabilidad en Hudson Bay Capital, que es una firma también, es un hedge fund bastante conocido de Estados Unidos, y también es el cofundador de Amber Wave Partners, que es más ligado a estrategias de impacto económico y tal, ¿vale? Pero bueno, vemos que principalmente todos ligados al sistema financiero, todos con unos altos cargos o sobre todo con compañías ligadas a esto, incluso algunos de ellos con empresas directamente ligadas que pueden tomar decisiones principalmente con información de primera mano y antes que nadie. Evidentemente, Trump, como te decía antes, no lo hace solo por él, sino para su propio consejo asesor y sus propios donantes, ¿vale? Tenemos que verlo desde ese prisma. Al mismo tiempo, y un caso bastante interesante, ya para ir acabando con este tema, tenemos el caso de, sabes, a principios de año, no sé si pasó un poquito desapercibida la medida, pero es que Trump Media o Truth Social, esta empresa que tiene Donald Trump, que es como una red social que él mismo se montó cuando lo echaron de Twitter hace unos años, decía que quería empezar a prestar servicios de fintech, que quería empezar a que sus usuarios pudieran comprar ETFs, pudieran comprar criptomonedas, etcétera. Claro, para eso te tiene que haber una
plataforma o de servicios financieros detrás que te preste ese servicio. ¿Y quién ha sido evidentemente el que ha prestado este servicio? Pues su coleguita Charles Schwab, que precisamente es el que va a actuar como custodio de todas esas ETFs, de criptomonedas y tal que se negocien dentro de la plataforma de Donald Trump. Evidentemente, si tú permites que esto, que yo pueda llegar a hacer esto, pues yo aprovecho mi cargo como presidente para que te beneficies, o esto presuntamente dice el mercado, pero es que al final hay veces que ni se esconden, ¿no? También lo estuvimos viendo como en esta famosa... En la Casa Blanca, ¿no? Se reunieron Donald Trump con pilotos de la NASCAR y en aquel momento decía que su coleguita, Charles Schwab, había ganado ese día que hubo tanta volatilidad en bolsa, que subieron los mercados y tal, había ganado 2.500 millones de dólares, ¿vale? Esto ha sonado mucho, pero que veamos los precedentes de dónde viene esto. Entonces, a lo que voy es que, evidentemente, no estamos aquí descubriendo nada nuevo, el sistema financiero está muy relacionado con el gobierno de Estados Unidos, en este caso incluso mejor para nosotros, porque es como que te lo están poniendo a huevo lo que está pasando, así que imaginémonos también lo que puede estar sucediendo detrás. Y al final Donald Trump es el primero, por eso también me extraña bastante, porque Donald Trump es el primero que no quiere o que se preocupa bastante de que no sepamos cuáles van a ser sus siguientes pasos cuando está dejando bastante palpable lo que se está haciendo en algunos escenarios, ¿no? Por lo tanto, bueno, simplemente tener en cuenta un poco todo lo que hemos ido viendo para que entiendas que al final todo este ruido que te van a poner en el mercado no es para que tú te enriquezcas, evidentemente, y tampoco es lo que te comentaba también en el otro vídeo, no es que no quieran que te enriquezcas, es que ellos deben hacerlo antes y en mayor proporción que tú. Por lo tanto, todo este ruido de mercado, al final, céntrate no en el ruido como tal que pueda haber puntualmente en el mercado, sino en el largo plazo, porque al final Donald Trump ya sabemos que siempre ha sido el que ha dicho, el que ha puesto bastante hincapié y bastante importancia en decir, vale, la forma de medir el éxito de un partido en el gobierno es básicamente a través de la bolsa, a través de cómo ha crecido la bolsa durante ese tiempo. Puntualmente puede generar incertidumbre, sí, es normal, está al principio de su legislatura, es cuando tiene que tomar todo este tipo de decisiones más perjudiciales a corto plazo para el mercado, pero puntualmente a largo plazo tiene un montón de armas, tiene un montón de ases bajo la manga para hacer que los mercados acaben subiendo, ¿vale? Sí que es verdad que se le puede descontrolar un poquito el tema comercial, como ya hemos ido viendo, pero al final todo lo que te van a meter es ruido de fondo y luego veremos también alguna cosita interesante de ver. Pero esto también, como hemos visto, pues lo que nos genera es bastante incertidumbre de qué es lo que puede pasar, pues en este caso ya sabemos que el valor de cualquier empresa, proyecto, inversión hoy depende de los beneficios que se espera que va a generar en el futuro. Si esperamos que a futuro se vayan a generar esos beneficios, son cada vez más inciertos porque de repente si te ponen unos aranceles que te cagas a todo el mundo, de repente los beneficios futuros las estimaciones de beneficio pueden caer. Si de repente los quitas, pues vuelven a subir. Se genera aquí una locura increíble, ¿vale? Pero ya se empieza a hablar cada vez más sobre esta rebaja que pueda haber de estimaciones de beneficio a futuro. Ya básicamente porque por la propia incertidumbre, aunque no hay aranceles, ponte que hay 0 aranceles, que ya hay, y eso va a afectar, pero ponte que no hay. Al final toda esta incertidumbre lo que va a hacer es que muchas empresas no inviertan o que muchas otras empresas que tenían pensado proyectos de expansión en Estados Unidos pues a lo mejor lo paralicen y no lo hagan porque tienen una incertidumbre muy bestia de lo que va a pasar. Y toda esta incertidumbre, toda la paralización de la propia economía, de la inversión, etcétera, es lo que te puede generar caídas de beneficios. Se está hablando mucho, como veis aquí, de noticias de Barron's, donde dicen que empieza a ser preocupante la caída que puede haber de las ganancias. La propia UBS ha bajado las expectativas a 0 de crecimiento de los beneficios para este año de las empresas de Estados Unidos. La propia Goldman Sachs también ha dicho que va a ser un crecimiento bastante planito. En su momento también dijo que habría recesión, lo que pasa que luego lo quitó. UBS incluso decía que en un escenario negativo los beneficios de las empresas podían llegar a caer hasta un 13%, que esto ya estuvimos viendo también como es más o menos lo que suele suceder en momentos donde hay una recesión. El mercado suele caer un 20% aproximadamente, pero las empresas suelen bajar sus estimaciones de beneficio alrededor de un 13%. En este caso también lo que estuvimos viendo es que el propio Larry Fink de BlackRock estaba diciendo como que posiblemente en este mismo momento ya estemos en una recesión. Recuerda que estos datos de recesión no los veremos hasta que acaben los meses o vayan acabando los trimestres, ¿no? Para que podamos ver el crecimiento, ¿no?, que está teniendo la economía. Pero dicen, en este momento, con este entorno que tenemos ahora, con esta incertidumbre, con esta paralización de las inversiones y tal, lo que posiblemente podemos estar teniendo ahora es una recesión, pero no lo sabremos hasta dentro de unos meses cuando tengamos los datos. Si esos beneficios en el futuro se revisan a la baja, esto puede ser que las inversiones a día de hoy valgan menos. En este caso también lo que genera es algo que me parece fundamental, lo que pasa que las agencias de calificación de riesgo no te lo van a cambiar, pero es el tema del rating de riesgo. Ya sabes que la deuda de los países, a cada país, pues hay agencias de calificación de riesgo que se encargan de ver qué nivel de riesgo tiene un país
u otro. En este caso, Estados Unidos es de los que menos riesgo, podríamos decir, que tienen. Las agencias de calificación crediticia también son de Estados Unidos, pero ya empezaban a decir, principios de año, aquí lo tenemos en esta noticia concretamente de aquí, que Moody's ya empezaba a advertir, como veis aquí esto ya es de marzo, incluso a principios de año también lo estaban diciendo, pero es que en marzo, antes incluso de toda esta movida que hemos visto de los aranceles, de todo este escenario más conflictivo que hemos visto, de más tensión que hemos vivido, que ha sido a principios de abril, estaba ya alertando de que estas decisiones podrían empeorar la situación fiscal de Estados Unidos. Mantiene la perspectiva negativa, todavía no ha bajado el rating lo bajaron en 2023 y ya vemos la que se lió, pues aquí las agencias de calificación crediticia son las que se encargan de decir en algún momento si dices, vale, a Estados Unidos muy bien, sí, somos muy solventes y todo lo que tú quieras, pero es que todo esto lo que está haciendo es meter más riesgo a la economía, encima tenemos muchísima deuda, encima si nos vamos a financiar más caro, pues es más peligroso y por lo tanto hay un momento donde te pueden bajar el rating de Estados Unidos. Evidentemente las agencias de calificación crediticia no lo van a hacer y han quedado bastante con el culo al aire con lo que vimos en el año 2008, cuando productos financieros que eran basura te los catalogaban como de altísima calidad. Por lo tanto, yo creo que aquí perdieron un poquito la confianza de todo el mundo. Pues imagínate si en este entorno ahora rebajaran la calificación crediticia de Estados Unidos. Evidentemente no se lo van a permitir. Y si lo hacen, pues Donald Trump va a ir detrás de ellas, así que lo saben y no les interesa. Por lo tanto, bueno, aunque debería ser independiente porque son empresas privadas, pero ya sabemos cómo va el tema. Entonces aquí, ya si vamos a hacer una valoración del S&P 500, como te decía, si lo valorásemos igual que fuera una empresa, ¿no? Cuando cogemos una empresa, hacemos un descuento de flujos, decimos cuántos beneficios espera que va a generar los próximos años, los traemos a hoy y eso es lo que debería valer la empresa. Pues si hacemos lo mismo, pero con el índice S&P 500, donde cotizan las 500 empresas más grandes o más negociadas de Estados Unidos y que cotizan en bolsa, pues decimos, vale, ¿cuántos beneficios se esperan de estas empresas para lo largo de los años? Y todo eso lo traemos a hoy y nos puede dar más o menos un aproximado de cuánto debe valer el índice S&P 500. En este caso lo vamos a utilizar también, vamos a hacer algo como hace Aswad Damodaran, uno de los mejores académicos dentro de la valoración financiera. Hablaremos más adelante de esto, a lo mejor hago un vídeo donde concretamente comentamos cómo valorar el S&P 500. Aquí simplemente te lo quiero poner una foto a modo muy sencillo, ¿vale? Que básicamente lo que dice es, pues si aquí tenemos las estimaciones de beneficios que estiman los bancos de inversión a futuro, esto es el valor residual, porque decimos, vale, han estimado hasta 2029, aquí hacemos una fórmula así rapidita para ver cuánto puede ser los próximos años. Esto no hace falta ni que lo sepas ahora mismo si no estás familiarizado por cómo funciona un descuento de flujos, pero lo que te dice es, vale, estos beneficios son los que se estiman que puede generar los próximos años, pero a estos beneficios tenemos que exigirle un coste del capital, ¿no? Una tasa de rentabilidad. ¿Qué tasa de rentabilidad se le puede exigir en este caso? Pues normalmente lo que decía Damodaran es que el mercado le solía exigir al S&P 500 un 4,5% más de rentabilidad por invertir en acciones que lo que te da la renta fija, el bono del Estado en este caso. Y si el bono del Estado ahora mismo nos está dando un 4,7% de Estados Unidos, entre el 10 y 20 años que están pues aproximadamente 4,5 o 5%, pongamos que de media es un 4,7%, si de media el mercado exige por invertir en acciones, por invertir en el S&P 500, un 4,5% más de rentabilidad, diríamos que le estaríamos exigiendo una rentabilidad al S&P 500 del 9,2%. Es lo que le deberíamos exigir a estos beneficios del futuro, porque evidentemente estos beneficios de 340 por acción que se espera que va a generar en el año 2029, evidentemente no valen lo mismo a día de hoy que estamos a 2025. Por lo tanto, nos los tenemos que traer a hoy, por esperar todos estos años, los tenemos que traer al 9,2% para que te hagas una idea y nos da este descuento. Sumamos todo esto y nos da que el índice S&P 500, en base a las estimaciones que tienen las casas de análisis ahora mismo sobre los beneficios por acción que puede generar el índice S&P 500, todas las empresas, pues los beneficios de cada una de esas empresas por acción, sumados, media ponderada, todo eso lo traemos a día de hoy y diríamos que el S&P 500 debe valer unos 6.400 puntos. Ahora mismo está cotizando a 5.360 en el momento en el que estoy haciendo ese vídeo. Eso supone un potencial del 19,76% y equivale a un PER de 22 veces casi el beneficio del año que viene. Esto, evidentemente, es teniendo en cuenta que estas revisiones no se han estimado a la baja. Hay algunos que sí, que ligeramente la han estimado, han hecho una revisión a la baja, pero aquí no se está descontando ningún escenario, básicamente porque no se sabe cuál va a ser el escenario futuro, por lo tanto las casas de análisis no se atreven a dar estimaciones sobre los beneficios futuros de las empresas. Pero bueno, en principio estas son las estimaciones, contándote que este año va a incrementar los beneficios un 18,3%, que ya veremos. Suponiendo que esos beneficios, que eran lo que se estimaba más o menos el año pasado, al final del año pasado, se mantengan, pues el S&P 500 debería valer unos 6.400 puntos, que es más o menos lo que estimaban las casas de análisis para este año. Ahora mismo está a
5.363, pues equivale a esa subida del 19,76%. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros ahora cogemos y decimos, hemos dicho que estamos en un escenario donde los beneficios pueden caer, donde evidentemente esto es la rentabilidad de media que le exigimos al SP500, ¿no? Esta prima de riesgo normalmente se le exige un 4,5% más de lo que nos da el bono, pero en este escenario de incertidumbre y de miedo podríamos entender que el mercado ahora mismo por invertir en bolsa lo que está exigiendo es más rentabilidad porque hay más riesgo, podríamos decir. Entonces pongamos que en vez de un 4,5% le exigimos un poco más, un 5,5%, que es un 1% más, en total el coste del capital sería lo que le estaríamos exigiendo como inversores o lo que le podía exigir el mercado al SP500 ahora mismo sería un 10,2% si tenemos en cuenta también que estos beneficios, que era lo que se estimaba el año pasado y que han hecho prácticamente ninguna rebaja, como ves estiman bastantes crecimientos de beneficios para este año con todo este escenario de incertidumbre, pongamos que como dice VS en un escenario negativo que los beneficios por acción puedan caer un 13%, nosotros no ponemos ni un 13%, pongamos, no estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que vamos a hacer un escenario de cómo podría impactar. Si en vez de un 13% de caída este año se agrava todo esto, van presentándose resultados, ahora las empresas empezarán a presentar resultados del primer trimestre, ya están empezando a presentar, tendremos que ver qué guidance están dando, qué estimaciones están dando de cómo les está afectando toda esta situación a su propia empresa y cómo esperan que les pueda afectar. Ahí se podrá empezar a generar un poco de tensión. Si realmente puede haber algún tipo de recesión, algún tipo de caídas de beneficios por derivados de toda esta situación, pongamos no un 13,5% que dice VS en un escenario negativo, pongamos un 10% de caídas de beneficios y que luego en el año 2026 se recupera un poco, que luego ya a partir de 2027 empieza a crecer y tal. Pues este escenario que lo podemos ir cambiando y variando, ¿vale? Pero esto equivaldría a que un potencial del menos 25,5%, es decir, que el SP500 de donde está ahora no solo que no debería subir hasta los niveles que decíamos con las estimaciones anteriores, sino que en este escenario podría llegar a caer hasta los 4.000 puntos aproximadamente. Y si cae a los 4.000 puntos, que es más o menos lo que nos dan aquí estas dos valoraciones, que como te digo, te hablaré un poquito más adelante de cómo hacerlas, incluso os daré la plantilla también para que la puedas hacer tú tus propios cálculos, sería valorar al índice a unas 18 o 19 veces los beneficios del año anterior. Fíjate que si caen los beneficios, evidentemente el PER se dispara, por lo tanto tiene que bajar el precio para que el ratio del precio respecto al beneficio, ese famoso ratio PER, se quede a niveles más o menos razonables. Y para acabar ya, pues simplemente repasar un poco lo que estábamos viendo, porque al final lo hemos dicho, ¿no? El propio Donald Trump no quiere que esto pase, ya sabe las repercusiones de todo esto. Se ha hablado mucho, un iPhone podría costar $30.000 producirlo en Estados Unidos en el caso de que todas estas aranceles llegaran a suceder. Y aquí estábamos viendo cómo los expertos decían que el precio del iPhone, de ser esto así, debería incrementarse un 2.900%, es decir, hasta los $30.000. Esto también tiene en cuenta que las inversiones que está haciendo Apple, ahora que principalmente produce en China, en India también, pues evidentemente si todo eso se lo tiene que llevar a Estados Unidos, pues tendría que hacer inversiones muy grandes, que son inversiones que además tardarían muchos años, etcétera, ¿vale? Aquí en esta noticia de la CNN incluso te dice que trasladar solo el 10% de la cadena de suministro de Apple a Estados Unidos le costaría unos 30.000 millones de dólares, solo el 10% de la cadena de suministro. Como te digo, este precio del $30.000 por iPhone suena muy loco y tal, pero teniendo en cuenta todas las inversiones que además se hagan. Esto solo es el 10%, pero todas las inversiones, todos esos miles de millones que tendría que invertir, si lo repartimos entre cada teléfono, pues acabaría siendo estos $30.000 por iPhone. Pero de media, más o menos el coste de producción de producirlo en Estados Unidos acabaría siendo de unos $3.500, que esto es triplicar el precio que ahora mismo tiene un iPhone en Estados Unidos. Pero al final, como el gobierno sabe esto y a la que se empieza a desmoronar un poco todo esto y empieza a haber bastante incertidumbre, pues precisamente tenemos la noticia que ha sucedido este fin de semana, que ha decidido eximir a los teléfonos, computadoras, chips y digamos a la tecnología en general. Trump la ha excluido de los aranceles, que es principalmente lo que importa a Estados Unidos. Por lo tanto, ha dejado fuera a muchas de las potenciales aranceles que podía llegar a tener las empresas estadounidenses, ¿no? Evidentemente habrá gente que esto ya lo sabe de muchos antes, gran parte del sistema financiero de Estados Unidos lo sabrá de mucho antes. Nosotros nos hemos ido el fin de semana con una sensación agridulce, pero ahora, pues evidentemente va a empezar subiendo, las bolsas te van a abrir subiendo y todas estas noticias ya se habrá posicionado gente el viernes porque evidentemente lo sabe. Porque, como te digo, esto no es algo de lo que se beneficie el propio Donald Trump como tal en su propia cartera, porque es que además ni lo necesita y sería poco inteligente por su parte que lo hiciera, porque al final todo eso es público y al final imagínate el revuelo que se puede crear. Es más un tema de trato de favor del propio Donald Trump a el sistema financiero. Al mismo tiempo también ya la Reserva Federal salió hace poco diciendo que está absolutamente
absolutamente lista para ayudar a estabilizar el mercado. Recuerda que el objetivo de la Reserva Federal es el control de la inflación, sostenido en el tiempo, alrededor del 2%, que no se dispare la tasa de paro y sobre todo también, y este es el tercero añadido hace pocos años realmente, que es el de la estabilización del mercado. No le interesa que los mercados se vuelvan locos, se queden sin liquidez, que las bolsas se desplomen, que el bono también se dispare, no le interesa. Y ya lo estuvimos viendo también en el año 2020, cómo entró pues bajando tipos de interés, inyectando dinero al mercado, incluso comprando productos de renta fija, comprando acciones directamente para aportar esa liquidez al mercado. Así que sabemos que primero que Donald Trump es plenamente consciente de que esto no beneficia a las empresas, por otro lado sabemos también que la Fed, la Reserva Federal, está detrás, por lo tanto, y ya para concluir, lo que tienes que hacer es mirarlo con perspectiva de largo plazo, tener claros los incentivos que tiene, en este caso Donald Trump. No le interesa, evidentemente no es un loco que le interese ahora caer la bolsa, es mucho más inteligente de lo que todos nos pensamos, está muy bien asesorado y todo esto forma parte de una estrategia a medio y largo plazo. No tengo la menor duda de que después de este mandato de Trump las bolsas van a acabar muy por encima de donde las cogió Trump y bastante por encima, porque esto, como te digo, es al final, y sabiendo ya que es su último mandato, por decirlo así, le va a interesar salir de él habiendo dejado la bolsa en máximos, que aunque diga que no al principio y tal, porque le interesaba, evidentemente, pero siempre ha sido su termómetro para medir el éxito de la política de un país. Y en Estados Unidos funciona así, a pesar de que aquí en Europa y concretamente, en particular en España, no lo veamos de esta forma y vemos que al presidente del gobierno le da igual lo que pase en la bolsa. En Estados Unidos es muy importante porque gran parte de la ciudadanía tiene sus ahorros invertidos en bolsa. Incluso también la manipulación que hay detrás de todo esto es un poco más a nivel de discurso, que esto también estamos acostumbrados a verlo en política, porque está diciendo como que esto es algo bueno para el ciudadano americano, todo esto es aranceles y tal, pero al final todo esto lo que va a hacer es incrementar el precio de los productos, que las empresas que se les incrementan los costes van a acabar trasladándolo al propio ciudadano, por lo tanto el ciudadano va a tener que acabar pagando, de Estados Unidos va a tener que pagar como una especie de IVA adicional, pero luego lo van a contrarrestar bajando los impuestos a las empresas. Pero por eso mismo está tomando primero estas decisiones de aranceles para luego poder llegar con otras iniciativas como la de regulación del sistema financiero, como la bajada de impuestos, etcétera, que es lo que acabará tirando las bolsas al alza y lo que hará generar beneficios a lo largo del tiempo. Igual que vimos también que pasaba con el propio Javier Milei, que salvando evidentemente todas las distancias, pero al entrar tienes que llevar a cabo un tipo de medidas que son puntualmente perjudiciales para la economía, pero eso ya te permite poder crecer de forma mucho más sana a lo largo de los años, ¿vale? Así que lo voy a dejar aquí, espero que te haya sido de muchísima ayuda. Si te gusta todo este tipo de contenido, suscríbete, dame un like y todo esto que me ayuda tanto a seguir creciendo. Si no te gusta, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.